y en verdad la crisis social y política que se había generado en el país a partir de primero de la vacancia del presidente Martín Vizcarra, del expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Quien fue vacado hace una semana exactamente, un día como hoy, el expresidente estaba presentando en el Congreso para hacer su defensa, ese día lo vacaron y bueno, lo que sucedió es que luego el señor Manuel Merino, como presidente del Congreso, asumió la presidencia de la República y esto fue pues ampliamente rechazado por la población que no reconocía al gobierno de Merino, pues consideraba que la vacancia se había realizado de manera inconstitucional y por lo tanto el gobierno del señor Merino carecía de legitimidad. Y esto se acentuó, se acrecentó más cuando el señor Merino armó su gabinete ministerial con personajes que eran bastante cuestionados, por decirlo menos, ¿no? Por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Anter Flores Arauz, que tiene pues una larga lista de hechos, por decir, bastante cuestionables. Uno de ellos, él fue ministro de Defensa cuando en el año 2009, cuando ocurrió la matanza de Bagua, un hecho en el que fallecieron indígenas y policías. Esto sumado a otros personajes, pues, encrudeció las protestas sociales. Entonces la semana pasada Lima ha vivido un clima de protestas terrible. Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado fue el caos, el punto máximo cuando los jóvenes y no tan jóvenes, salimos a las calles a protestar y como consecuencia dos jóvenes de 23 y 22 años pues perdieron la vida, y esto es gravísimo porque los chicos perdieron la vida por disparos de arma de fuego. Estamos hablando de que uno de ellos tenía 11 orificios en el cuerpo, cabeza, cara, y el otro cerca del corazón. Esto fue muy, muy, muy grave. Ahora, retrotrayéndonos un poco en lo que es la normativa, porque comprenderás, entre las normas peruanas y las bolivianas hay bastante diferencia. ¿Cuánto tiempo se queda este nuevo presidente? ¿Tiene que convocar a elecciones? ¿Las elecciones ya están convocadas en el Perú? ¿Cómo funciona esto? Sí, el expresidente Martín Vizcarra, él convocó a elecciones. Este año lo convocó hace ya un par de meses, por lo menos el proceso electoral ya se ha iniciado y lo que le toca al gobierno del señor Sagasti ahora es continuar con las elecciones que ya están en curso, que ya están bastante avanzadas en el sentido en que ya hay precandidatos tanto a la presidencia como al Congreso. Entonces los grupos políticos, el nuevo gobierno que asumirá esta tarde, porque el día de hoy a las 4 de la tarde, hora peruana, juramenta el señor Sagasti, se ha comprometido a continuar con las elecciones. Yo creo que no podría ser de otra forma porque una de las demandas de la población es precisamente eso, que las elecciones se lleven conforme estaban programadas y de manera clara y transparente. Ahora, recordemos bien que ni Sagasti, ni Merino, ni los últimos 3 presidentes que ha tenido el Perú durante este tiempo han sido motivo de un voto directo, ¿no es cierto? Porque en las últimas elecciones se escogió a Pedro Pablo Kuczynski, que luego fue alejado de la presidencia, fue el primero en salir de la presidencia. Entonces, ¿cómo queda el Perú detrás de toda esta crisis política, con un presidente que viene, otro que va, que se elige a otro y demás situaciones? ¿Cómo queda económicamente? ¿Cómo enfrenta situaciones como las de la pandemia, por ejemplo, con esta inestabilidad política? Bueno, el señor Martín Vizcarra, quien estuvo en la presidencia hasta el día lunes, era parte de la plancha presidencial. Recordemos que Era el el anterior vicepresidente. presidente, el presidente electo en el 2016 y quien debió haber culminado su mandato hasta el 2021 fue el señor Pedro Pablo Kuczynski. Él renunció en el 2018 a la presidencia poco antes de ser vacado y asumió Martín Vizcarra. Entonces él de alguna manera tenía legitimidad porque era parte de la plancha presidencial. Como saben, el año pasado también Perú estuvo en una crisis política también bastante dura, en la que el señor Martín Vizcarra cerró el Congreso luego de enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues que simplemente llegaron a un punto que eran ya insostenibles. Entonces tuvo que cerrar el Congreso, cerró el Congreso, tuvo el respaldo de la población y bueno, es cierto, Manuel Merino, luego se cierra el Congreso, se convoca a elecciones y Manuel Merino es uno de los congresistas que sale elegido y posteriormente asume la presidencia de la mesa directiva.
Y al ser vacado el señor Vizcarra, él asume. Entonces es un gobierno que nadie reconoció, porque además el parlamentario, el todavía parlamentario, porque Manuel Merino no ha renunciado a ser parlamentario del Congreso, fue elegido con poco más de 5.000 votos, entonces realmente no tenía representatividad. El presidente, cierto, el señor Sagasti, tampoco ha sido elegido de manera directa, digamos que ha sido también elegido como congresista, y su elección se ha llevado dentro de lo que corresponde, dentro de las normas legales, constitucionales, es decir, y lo más importante es que cuenta con el respaldo de la población. ¿Por qué? Porque él es uno de los congresistas que votó en contra de la vacancia presidencial. Cabe decir que todos los que han sido elegidos en la mesa directiva del Congreso ayer, son los congresistas que votaron contra la vacancia del señor Vizcarra, y que es una de las demandas que tenía la población, una de las condiciones que había puesto la población al salir a protestar, que no iban a reconocer a ninguna otra autoridad que no cuente con este requisito mínimo, legitimidad, ¿no? Por un tema de consecuencias. Una persona que ha promovido la vacancia del expresidente Martín Vizcarra no podía estar en el poder. Y este es el caso del señor Merino, porque el señor Merino, antes de este último proceso, también promovió otra vacancia presidencial hace un mes aproximadamente, que no procedió, y bueno, ese segundo intento sí procedió, y bueno, el señor Vizcarra salió. Exacto, es una situación bastante complicada. Hoy entonces a las 4 de la tarde, hora de Lima, 5 de la tarde, hora de Bolivia, el Perú, la República, la hermana vecina República del Perú, va a sentar en su sillón presidencial a un nuevo presidente que va a conducir las líneas de ese país por aproximadamente unos 7 meses, 8 meses, entiendo. Sí, hasta el 28 de julio del 2021, el señor Francisco Sagasti tendría que entregar la presidencia al nuevo presidente o presidenta que salga electa pues en abril del 2021, que son las elecciones generales. Elegimos presidentes y congresistas. Presidentes y congresistas, y el día del aniversario patrio es cuando se los lleva hasta el sillón presidencial, ¿verdad? Sí, y es el día también que el Perú cumple 200 años de independencia española, o sea, celebramos el bicentenario como varios de los países de la región. Exacto. Jugando un poquito a mirar el futuro, querida Cintia, ¿habrán ya personalidades interesadas en ser parte de la candidatura a la presidencial del Perú para las próximas elecciones? Sí, de hecho hay algunas candidaturas claras. La candidata del Fujimorismo, de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hija del expresidente Fujimori, es una de las personas cuya candidatura ha sido confirmada. ¿Ya? Otra es el de Verónica Mendoza, que es una lideresa, la lideresa del Nuevo Perú, de un movimiento social, activista, ex parlamentaria también. Esa candidatura ha sido confirmada. La precandidatura de Julio Guzmán del Partido Morado, que es el partido del que es parte el nuevo presidente del Perú, ¿no?, que asumirá esta tarde, Francisco Sagasti. También esta candidatura ha sido confirmada. Y tenemos, por ejemplo, la candidatura de Acción Popular, y es otro partido, precisamente ahorita claramente cuestionado, pues el expresidente Manuel Merino, el que acaba de ser, el que tuvo que renunciar el día domingo a la presidencia luego de las lamentables muertes de 2 jóvenes durante las protestas, y decenas de heridos, ¿no? También era de Acción Popular. Entonces, el panorama electoral está bastante movido. Esas son las candidaturas, digamos, que se tienen claramente definidas. Hay más, y probablemente vayan saliendo más. O sea, todavía hay la posibilidad de que se hagan algunos movimientos como para poder tener claros quiénes serían, o sea, para poder cerrar las planchas presidenciales, ¿no? Perfecto. Gracias, querida Cintia, por este contacto. Un abrazo desde La Paz hasta Lima. Te agradezco infinitamente por la gentileza y estaremos atentos a lo que vaya a suceder el día de hoy a las 4 de la tarde, hora de Lima, a las 5 de la tarde, hora de Bolivia, para conocer los detalles de este nuevo ascenso presidencial. Gracias, un abrazo. Perfecto, muchas gracias. Saludos a ustedes. La escucharon ustedes, era Cintia Malpartida, periodista del Perú, compartiendo junto con nosotros los detalles de la crisis política que ha azotado a ese país. 3 presidentes en una semana,
hace unas semanas se estaba posesionando al señor Merino y bueno, ahora se está posesionando otro presidente después de varias dimisiones. Todo detrás de una serie de renuncias que se han producido, vacancias, les llaman allá en el sistema electoral peruano, en la presidencia de ese país.